Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 28 de septiembre del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez que Jesús estaba orando solo en presencia de sus discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y añadió: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, acá tenemos la confesión de Pedro. Está un poquito más esquemático el relato en Lucas, lo vemos más explicitado en Mateo, por ejemplo. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es Jesús? Jesús pregunta a sus discípulos. Acá se nos menciona, por parte de Lucas, que estaba orando solo en presencia de ellos, y les preguntó entonces: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y qué decía la gente? ¿Qué les parecía que era Jesús? ¿Quién era Jesús? Lo oían, lo veían realizar milagros, y entonces lo asociaban con algún personaje central, fundamental de la Escritura y de la historia sagrada. Y la gente pensaba, algunos pensaban que era Juan el Bautista, otros pensaban que había vuelto Elías. Había la tradición en Israel de que había de volver Elías, el antiguo profeta, el gran profeta de Dios. Y otros decían que no, alguno de los profetas del Antiguo Testamento que había resucitado y había vuelto. Bueno, la confesión fue en este caso de Pedro, porque cuando le pregunta Jesús a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Mesías, dice Pedro, el Hijo del Dios vivo. Acá Jesús es cuando le dice a Pedro: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló hombre alguno, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjese que esta revelación, quitar el velo, tiene que venir de parte de quien puede hacerlo, y solamente Dios puede hacerlo, y solamente Dios puede mostrarle a Pedro y a todos que Jesús es el Mesías, es el Cristo de Dios, es el Dios encarnado, es el que viene a hacer la redención y la salvación de todos. Bienaventurado Pedro. No nos ajustamos tanto en este caso al relato de Lucas, hermanos, pero lo ponemos en el contexto del mismo relato hecho por los 4 evangelios. Bienaventurado Pedro, a ti te daré las llaves, y las puertas de la muerte no prevalecerán. Las llaves del reino. Sobre la base de esta revelación, sobre la base de Jesús, cabeza y fundamento de la nueva humanidad, de la humanidad salvada por el amor de Dios en Cristo Jesús, se edifica el templo vivo de Dios, construido por piedras vivas, que son aquellos que verdaderamente han de creer, han de tener fe, han de proclamar esta palabra para la vida. Bueno, ahí Jesús, ante la confesión de Pedro, ¿qué le dice a los suyos? Bueno, les dice algo, les prohíbe que lo anden proclamando.
Jesús era enemigo de grandes proclamaciones, todo a su tiempo. Jesús tenía suma paciencia. Jesús iba preparando de a poco a los suyos. Evidentemente, todo aquello que viene a revelarnos el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, no se puede entender así nomás. Es un material que excede largamente la posibilidad del límite humano en materia de la comprensión, muchas veces natural. Fíjense lo que es en materia de la comprensión sobrenatural. Dijimos recién que la revelación petrina no hubiera sido posible si no se le hubiese revelado Dios. No llega el hombre por su propia autonomía intelectual a conocer estos misterios de la vida. Por eso a Jesús no se lo entendía muchas veces, y Jesús se daba cuenta y tenía suma paciencia. Iba de a poco, no iba con largas charlas y largas conferencias teológicas. No, a veces seguía de largo frente inclusive a la ignorancia de ellos. Esperaba algún pasito más adelante porque se daba cuenta que ya lo iban a entender. Lo fundamental era seguirlo a Jesús. Seguirlo como buenos seguidores y servidores de aquello que podían entender, porque Jesús se encargaba, a partir de lo que veían en ellos, de que pudiesen finalmente entender todo aquello que quizá en el momento puntual no entendían. De ahí que esperaba el momento propicio. Pero mientras tanto le hacía confesiones a ellos. Y una de las cosas que les decía en este caso es que el Hijo del Hombre, Jesús, tenía que realizar una tarea, tenía que padecer mucho, que iba a ser perseguido por religiosos, por escribas, por ancianos, por fariseos, por gente que se decía docta en el conocimiento de la palabra de Dios, que lo tomaban a él como un impostor, y que finalmente iban a lograr matarlo, ejecutarlo, pero que él iba a resucitar, que iba a resucitar al tercer día, que iba a triunfar sobre la muerte, como efectivamente aconteció. El hecho habló por Jesús, porque lo vieron aparecer resucitado. Ahí estaba la mostración por parte del Maestro del poder que lo habitaba, que era el poder de Dios. Era Dios, por supuesto, pero no proclamó eso con énfasis. Más bien tuvo paciencia y se puso en el nivel de la actitud del hombre, que para entender el misterio de la vida que viene a traer Jesús, tiene que ir muy despacito el Maestro, porque es demasiado gigante, es el tamaño del tema para ser entendido por la pequeñez de la mente humana, sobre todo cuando a nosotros viene Jesús y nos encuentra en un estado, digamos, de comprensión menor, no aptos quizá para captar el misterio de la vida. Esa sabiduría y misterio que viene a traer el Señor, que viene a sacarnos de la jaula de nuestro intelecto limitado por nuestros propios proyectos y criterios humanos, que en vez de ser fiel a las cosas superiores, a las cosas celestiales, bueno, se ha entretenido demasiado en el análisis de la materia, de las cosas materiales, de las cosas que importan al hombre, prescindiendo de algo que es mucho más simple, que es algo mucho mayor y que en definitiva se sintetiza en un solo término, que es la síntesis de toda la comprensión que debe tener el hombre para poder vivir, para que la vida sea en él, para que Cristo sea entendido en toda la dimensión que se nos muestra y con la cual viene a nosotros para hacernos a nosotros semejantes a Él. El amor, hermanos. Esto viene a enseñarnos el Señor. Fundamentalmente el amor.
Todas las capacidades se descubren a partir de entonces, pero sin ejercicio de amor no hay vida posible. Y si no hay vida, bueno, todo lo demás está por demás. El Señor viene a traer esencialmente la vida que el hombre ha perdido. Y por su pasión, muerte y resurrección la logra. Viene a morir nuestra muerte, pero viene a resucitar para traernos de vuelta a la vida que no tenemos, que hemos perdido. Bueno, ¿qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, a mí me llama la atención cómo es que el Señor, siendo Dios, sabe lo que va a padecer. Sabe que sube a Jerusalén para ser muerto, para ser crucificado, para sufrir todos los oprobios. Pero también nos da la noticia de que resucitará, que esa tristeza que podemos padecer en su sufrimiento va a ser borrada, y como dice el Salmo, esas lágrimas serán enjugadas y habrá cantos. Con esa esperanza nosotros podemos proclamar su palabra, hacer vida esa palabra, porque sabemos que el Señor está vivo. Exactamente, Patricia, el Señor está vivo y viene a traernos vida, quiere que nosotros vivamos, y eso es lo que logra, eso es lo que ha logrado y logra siempre en cada uno de aquellos que verdaderamente lo siguen, con la prudencia con que el Señor quiere ser seguido, dándonos todo el tiempo y teniendo con nosotros toda la paciencia, para que su enseñanza sea finalmente entendida desde el amor, desde la misma vida. Y entonces el llanto se tornará en alegría, en gozo, en canto, como tú bien dices. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de vida, tu espíritu de amor, Señor. Tu espíritu de vuelta a la vida feliz que tú quieres para todas tus criaturas y que logras por la redención y salvación que has hecho de todos nosotros. Señor, en tu nombre sabemos que ha de ser así, en tu nombre lo pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén.